Entonces 2 mujeres avanzaron y una anciana descendió la escalinata. Cuando Aldarion entró, dijo ella en voz alta para que él pudiera oírla: «No hay alojamiento para vosotros aquí. Id a la casa al pie de la colina». «No, Thammin», le dijo Ulvar. «No me quedaré. Voy a mi casa con la venia del señor Aldarion. ¿Está todo bien allí?» «Bastante bien», dijo ella. «Tu hijo ha comido hasta olvidarte, pero ve y encuentra tus propias respuestas. Estarás allí más abrigado que tu capitán». Erendis no se hizo presente a la mesa donde unas mujeres sirvieron a Aldarion una cena tardía en una cámara apartada. Pero antes que él hubiera acabado de comer, ella entró y dijo delante de las mujeres: «Estaréis cansado, mi señor, después de tanta prisa. Se os ha aprontado un cuarto de huéspedes y está a vuestra disposición. Mis mujeres os asistirán. Si tenéis frío, pedidles que enciendan un fuego». Aldarion no contestó. Fue temprano al dormitorio, y como en verdad estaba cansado, se echó en la cama y olvidó pronto las sombras de la Tierra Media y de Númenor, en un sueño profundo. Pero con el canto del gallo despertó con gran inquietud y enfado. Se levantó de inmediato y pensó en abandonar la casa sin ruido. Encontraría a Henderg, su hombre de confianza, y a los caballos, e irían a casa de su pariente, Halatan, el señor pastor de Hjarastorni. Más tarde convocaría a Erendis con su hija a Arménelos, y ya no tendría más tratos en terreno de ella. Pero mientras iba hacia las puertas, Erendis se le acercó. No se había acostado esa noche, y se detuvo ante él en el umbral. «Os vais más deprisa de lo que habéis venido, mi señor», dijo. «Espero que como marinero no hayáis encontrado demasiado fastidiosa esta casa de mujeres, y por eso os vais así antes de resolver vuestros asuntos. En verdad, ¿qué asunto os trajo aquí? ¿Puedo saberlo antes de que os vayáis?» «Se me dijo en Arménelos que mi esposa estaba aquí y que había traído aquí a mi hija. En cuanto a mi esposa, estaba equivocado según parece. ¿Pero no tengo yo una hija?» «La teníais hace algunos años», dijo ella, «pero mi hija no se ha levantado todavía». «Que se levante entonces mientras voy en busca de mi caballo», dijo Aldarion. Erendis habría querido evitar el encuentro de Aldarion y Ancálime en esa ocasión, pero temía ir demasiado lejos y perder el favor del rey, y el consejo ya había expresado su descontento por el hecho de que la niña fuera criada en el campo. Por tanto, cuando Aldarion volvió a caballo junto con Henderg, Ancálime estaba junto a su madre en el umbral. Se mantenía erguida y rígida como su madre, y no los saludó en ningún momento cuando él desmontó y subió por las escaleras hacia ella. «¿Quién sois?», preguntó. «¿Y por qué me ordenáis levantarme tan temprano, antes de que haya movimiento en la casa?» Aldarion la miró atentamente, y aunque tenía una expresión severa, se sonreía por dentro, porque veía en ella a su propia hija más que a la de Erendis, a pesar de la educación que había recibido. «Me conocisteis una vez, señora Ancálime», le dijo, «pero no importa. Hoy no soy más que un mensajero venido de Arménelos para recordaros que sois la hija del heredero del rey. Y como puedo verlo ahora, que seréis su heredera llegado el momento. No siempre viviréis aquí. Volved ahora a vuestro lecho, mi señora, hasta que vuestra doncella se despierte si queréis.
Tengo prisa por ver al rey. Adiós. Besó la mano de Ancálime y descendió las escaleras. Luego montó y se alejó a la carrera saludando con la mano. Erendis, sola a la ventana, la vio cabalgar colina abajo y advirtió que se dirigía a Hierastorni y no a Arménelos. Entonces lloró de pena, pero más todavía de rabia. Había esperado imponer alguna penitencia que pudiera retirar después de que Aldarion le pidiera perdón, pero él la había tratado como si ella fuera la única culpable y no la había tenido en cuenta delante de su hija. Demasiado tarde recordaba las palabras que le dijera Núñez mucho tiempo atrás, y veía a Aldarion ahora como a alguien grande e indomable, impulsado por una fiera determinación, aún más peligroso cuando actuaba con frialdad. «Peligroso», dijo. «Soy acero difícil de doblegar. Así lo comprobaría él, aun cuando fuera rey de Númenor». Aldarion cabalgó a Hierastorni, la casa de Halatán, su primo, porque tenía intención de descansar allí un tiempo y reflexionar. Cuando estuvo cerca, oyó sonido de música y descubrió que los pastores celebraban alegremente el regreso a casa de Ulvar, con muchas maravillosas historias y regalos. Y la esposa de Ulvar, enguirlandada, bailaba con él al son de los caramillos. En un principio nadie advirtió la presencia de Aldarion, aun a caballo, que los observaba con una sonrisa. Pero de pronto, Ulvar exclamó: «¡El gran capitán!». E Ival, su hijo, corrió hacia los estribos de Aldarion. «¡Señor capitán!», clamó. «¿De qué se trata? Tengo prisa», dijo Aldarion, porque había cambiado de humor y sentía enfado y amargura. «Solo quiero preguntar», dijo el niño, «¿qué edad ha de tener un hombre para que pueda hacerse a la mar en un barco como mi padre?» «La edad de las montañas sin ninguna otra esperanza en la vida», dijo Aldarion, «o más sencillamente, cuando se lo diga el corazón. Pero tu madre, hijo de Ulvar, ¿no ha de darme la bienvenida?». Cuando la esposa de Ulvar se aproximó, Aldarion le tomó la mano. «¿Querrás recibir esto de mí?», dijo. «No es más que una pequeña retribución por los 6 años de Ulvar que tú me diste, la ayuda de un corazón noble». Y de un saquito bajo la capa sacó una joya roja como el fuego, engarzada sobre una banda de oro, y se la puso en la mano. «Viene del rey de los elfos», dijo, «pero la considerará en buenas manos cuando yo se lo diga». Entonces Aldarion se despidió de la gente allí reunida y se alejó cabalgando, sin deseos ya de quedarse en aquella casa. Cuando Halatán se enteró de la extraña llegada y la precipitada partida de Aldarion, se quedó perplejo hasta que otras noticias recorrieron el campo. Aldarion todavía no estaba muy lejos de Hierastorni cuando se detuvo de pronto y habló con Henderg, su compañero. «Sea cual fuere la bienvenida que te espere en el oeste, amigo, no te apartaré de ella. Ve a tu casa con tu agradecimiento. Deseo viajar solo». «No es conveniente, señor capitán». «Tienes razón», dijo Aldarion, «pero así son las cosas. Adiós». Y prosiguió cabalgando solo hacia Arménelos,
y nunca más puso el pie en Emerie. Cuando Aldarion abandonó la cámara, Meneldur miró con asombro la carta que su hijo le había dado, porque vio que provenía del rey Gil-galad de Lindon. Estaba sellada y tenía su emblema de estrellas blancas sobre un círculo azul. En el pliegue exterior estaba escrito: entregada en Midlond en manos del señor Aldarion, heredero del rey de Númenor, para ser entregada personalmente al alto rey en Arménelos. Entonces Meneldur rompió el sello y leyó: Ereinion Gil-galad, hijo de Fingon, Atar Meneldur de la línea de Eärendil. Salve. Los Valar os guarden y que no haya sombras en la isla de los reyes. Hace ya mucho que os debo agradecimiento por haberme enviado tantas veces a vuestro hijo Anardil Aldarion, a quien considero el más grande amigo de los elfos que hay ahora entre los hombres. En esta ocasión os pido perdón por haberlo retenido demasiado, porque yo tenía gran necesidad del conocimiento de los hombres y de sus lenguas que sólo él posee. Ha desafiado múltiples peligros para traerme su consejo. De mi necesidad él os dirá algo, no obstante, no llega a advertir claramente el tamaño de esa necesidad, pues es joven y tiene muchas esperanzas. Por tanto, escribo esto solo para los ojos del rey de Númenor. Una nueva sombra se levanta en el este. No se trata de la tiranía de hombres malvados, como cree vuestro hijo, pero un servidor de Morgoth está moviéndose, y las criaturas malignas han despertado otra vez. Cada año el mal gana en fuerza, pues la mayor parte de los hombres están dispuestos a servirlo. No pasará mucho tiempo, según mi parecer, en que la amenaza será excesiva para los Eldar, que no podrán oponérseles sin ayuda. Por tanto, cada vez que veo una de las altas naves de los reyes de los hombres, mi corazón se apacigua, y ahora tengo la audacia de solicitar vuestra asistencia. Si os sobran fuerzas de hombres, prestádmelas, os lo ruego. Vuestro hijo os informará si queréis de todas nuestras razones, pero en resumen, su consejo, siempre atinado, es que cuando sobrevenga el ataque, como sobrevendrá sin duda alguna, hemos de intentar la defensa de las tierras del oeste, donde moran los Eldar y los hombres de vuestra raza, cuyos corazones no están todavía oscurecidos. Cuando menos, hemos de defender Eriador y las orillas de los largos ríos al oeste de las montañas que llamamos Hithaeglir, nuestra principal defensa. Pero en ese muro de montañas hay una gran hendedura hacia el sur en la tierra de Calenardon, y por esa vía puede llegar la invasión del este. Ya el enemigo se acerca arrastrándose a lo largo de la costa. Podríamos defender Eriador e impedir el asalto si tuviéramos alguna plaza fuerte en la costa cercana. Todo esto el señor Aldarion lo ha comprendido hace años. En Viñalonde, junto a la desembocadura del Guazló, trabajó mucho tiempo en la construcción de un gran puerto fortificado, seguro contra lo que venga por tierra y por mar. Pero estas grandes obras han resultado inútiles. Conoce bien tales asuntos, porque mucho ha aprendido de Círdan, y comprende mejor que nadie las necesidades de vuestros grandes navíos. Pero nunca tuvo hombres suficientes,
mientras que a Círdan no le sobran los artífices ni los albañiles. El rey conocerá sus propias necesidades, pero si escucha con favor al señor Aldarion y lo apoya en todo lo posible, habrá un poco más de esperanza en el mundo. Los recuerdos de la primera edad no son claros y las cosas están enfriándose en la Tierra Media. Que no se desvanezca también la vieja amistad de los Eldar y los Dúnedain. Escuchad, la oscuridad que se acerca está cargada de odio hacia nosotros, y el aborrecimiento en que os tiene no es mucho menor. Pronto sus alas cubrirán el gran mar de extremo a extremo si seguimos permitiéndole que crezca. Manwë os mantenga al abrigo del único y envíe buenos vientos a vuestros velámenes. Meneldur dejó que el pergamino le cayera sobre las rodillas. Unas grandes nubes arrastradas por un viento del este habían precipitado el crepúsculo, y las altas candelas parecían menguar en la lobreguez que llenaba la cámara. «¡Quiera Eru llevarme antes que ese tiempo llegue!», gritó muy fuerte. Luego se dijo a sí mismo: «¡Ay, qué desgracia que su orgullo y mi frialdad nos hayan mantenido apartados tanto tiempo! Pero será atinado cederle el cetro antes de lo que yo había pensado, porque estas cosas están fuera de mi alcance. Cuando los Valar nos dieron la tierra del Don, no nos dejaron allí como delegados, nos dieron el reino de Númenor, no el del mundo. Ellos son los señores. A nosotros nos incumbía poner fin al odio y a la guerra, porque la guerra había terminado y Morgoth había sido expulsado de Arda. Así lo creí y así se me enseñó. No obstante, si el mundo se oscurece otra vez, los señores deben saberlo, y no me han enviado ninguna señal, a menos que esto lo sea. ¿Y entonces qué? Nuestros padres fueron recompensados por haber contribuido a la derrota de la Gran Sombra. ¿Se mantendrán sus hijos apartados si el mal encuentra nueva cabeza? Tengo demasiadas dudas para gobernar bien. ¿Nos prepararemos o dejaremos que las cosas ocurran? Si nos preparamos para una guerra que por ahora es solo una conjetura, ¿tendremos que sacar a artesanos y labradores de sus pacíficos trabajos y enseñarles a derramar sangre en el combate? ¿Habrá que poner hierros en manos de capitanes codiciosos que no aman otra cosa que la conquista y se vanagloriarán si hacen una matanza? Y le dirán a Eru: ¿al menos vuestros enemigos estaban entre ellos? ¿O nos cruzaremos de brazos mientras los amigos mueren injustamente? ¿Permitiremos que los hombres vivan ciegos y en paz hasta que el expoliador esté a la puerta? ¿Qué harán entonces? ¿O poner las manos desnudas al hierro y morir en vano? ¿O huir dejando detrás los gritos de las mujeres? Le dirán a Eru: ¿al menos no he derramado ni una gota de sangre? Cuando una u otra vía conducen al mal, ¿de qué sirve elegir? Gobiernen los Valar bajo la égida de Eru. Cederé el cetro a Aldarion. Sin embargo, también esto es una elección, porque bien sé qué camino tomará, a no ser que Erendis. Entonces Meneldur pensó con disgusto en Erendis en Emerie. Pero poca es la esperanza allí, si puede llamarse la esperanza. Él no cederá en asuntos tan graves, y sé bien lo que ella decidiría, aun suponiendo que consintiera en escuchar, tanto como para poder entender, porque su corazón no tiene alas que la lleven más allá de Númenor, y no sospecha lo que eso costaría.
Si luego de elegir tropezase con la muerte, moriría valientemente. Pero ¿qué hará con la vida y la voluntad de otros? Todavía nos falta descubrirlo, a los Valar y a mí mismo. Aldarion volvió a Rómena el cuarto día después de regresar el Girilonde a puerto. Estaba sucio por el polvo del camino y fatigado, y fue enseguida a bordo del Eámbar, donde pensaba instalarse. Pero esa vez, como lo comprobó con amargura, corrían muchos rumores por la ciudad. Al día siguiente, reunió unos hombres en Rómena y los condujo a Arménelos. Allí ordenó a algunos que derribaran todos los árboles del jardín, excepto uno, y los llevaran a los astilleros. A otros que echaran la casa abajo. Solo conservó con vida el árbol blanco de los elfos, y cuando los leñadores hubieron partido, lo miró allí en pie en medio de la desolación, y vio por primera vez que era hermoso en sí mismo. En su lento crecimiento élfico no tenía aún sino 12 pies de altura, y era recto, esbelto, juvenil, cargado ahora de flores invernales en las ramas erguidas que apuntaban al cielo. Le recordó a su hija, y dijo: «También a ti te llamaré Ancálime, que los dos se mantengan así altos, en larga vida, y sin que el viento o una voluntad ajena puedan torcerlos, y que nadie ni nada llegue a troncharlos». Al tercer día de su regreso de Emerie, Aldarion fue en busca del rey. Tar-Meneldur lo aguardaba sentado, inmóvil en su silla. Al mirar a su hijo, tuvo miedo, porque Aldarion estaba cambiado. La cara se le había vuelto gris, fría y hostil, como el mar cuando una nube opaca vela de pronto la luz del sol. Erguido ante su padre, habló lentamente en un tono que parecía más de desprecio que de cólera. «¿Cuál fue tu parte en todo esto lo sabes mejor que nadie», dijo. «Pero un rey ha de tener en cuenta lo que un hombre es capaz de soportar, aunque sea un súbdito, aunque sea su hijo. Si querían sujetarme a esta isla, escogiste mal las cadenas. No tengo ahora esposa, ni amor por este país. Me iré de esta malhadada isla de sueños, donde la insolencia quimérica de las mujeres pretende humillar a los hombres. Dedicaré mis días a algún fin en otra parte, donde no se me desprecie y me reciban con honra. Puedes encontrar a un heredero más adecuado como sirviente doméstico. De mi heredad solo te pido el barco Girilonde y tantos hombres como puedan caber en él. También a mi hija me llevaría si fuera mayor, pero se la encomiendo a mi madre. A no ser que te babees por las ovejas, no lo impedirás, y no toleraré que la niña crezca entre mujeres prácticamente mudas, despreciando y malqueriendo a los suyos. Pertenece a la línea de Elros, y ningún otro descendiente tendrás por mediación de tu hijo. He cumplido. Me voy ahora a emprender negocios de mayor provecho». Hasta entonces, Meneldur había permanecido pacientemente sentado, con la mirada gacha, sin hacer signo alguno, pero suspiró ahora y levantó la mirada. «Aldarion, hijo mío», dijo con tristeza, «el rey podría decir que tú también muestras insolencia y desprecio por los tuyos, y que condenas a otros sin haberlos escuchado. Pero tu padre, que te ama y se apena por ti, todo lo perdona. No es solo mía la culpa de no haber comprendido antes tus propósitos, pero de cuanto tú has sufrido y de lo que... muchos hablan ahora. Soy inocente. A Erendis la he amado,
y como nuestros corazones tienen inclinaciones parecidas, he llegado a pensar que has soportado no pocas adversidades. Tus propósitos ahora se me han vuelto claros, aunque si estás dispuesto a escuchar otra cosa que alabanzas, diría que en un principio también te guió tu propio placer, y quizá las cosas habrían sido distintas si hubieras hablado más abiertamente mucho tiempo atrás. «Puede que el rey haya recibido cierta ofensa», gritó Aldarion, ahora más enardecido, «pero no esa de que hablas. A ella cuando menos le hablé largamente y a menudo. Hablé a oídos fríos y sordos. Yo me sentía como un niño que quiere treparse a un árbol y se lo dice a una niñera que solo piensa en ropas desgarradas y horas de comidas. La amo, o no me importaría tanto. Al pasado lo guardaré en el corazón. El futuro está muerto. Ella no me ama, ni ama ninguna otra cosa. Solo se ama a sí misma, con Númenor por decorado, y yo como perro doméstico que dormita junto al hogar hasta que ella tenga ganas de dar un paseo por el campo. Aunque ahora hasta los perros le parecen groseros, y pretende que Ancali me trine en una jaula. ¡Pero basta! ¿Tengo autorización del rey para partir o alguna orden? El rey, respondió Tarmeneldur, ha reflexionado mucho acerca de estos asuntos desde la última vez que estuviste en Arménelos, hace solo unos días, que ahora parecen tan largos. Ha leído la carta de Gil-galad, que es seria y grave de tono. Por desdicha, a su ruego y a tus deseos el rey de Númenor ha de responder no. No puede hacer otra cosa teniendo en cuenta los peligros inherentes a una u otra medida. Prepararse para la guerra o no prepararse. Aldarion se encogió de hombros y dio un paseo como para partir, pero Meneldur alzó la mano ordenando atención y continuó. No obstante, el rey, aunque viene gobernando Númenor desde hace 142 años, no está seguro de que su comprensión de un asunto de tanta importancia y peligro baste para adoptar una decisión justa. Hizo una pausa y cogiendo un pergamino escrito de su propia mano, leyó con voz clara. Por tanto, primero, en honor de su hijo bien amado, y segundo, para el mejor gobierno del reino en circunstancias que su hijo entiende mejor, el rey resuelve ceder sin más demora el cetro a su hijo, que en adelante se llamará Tar Aldarion, el rey. Esto, dijo Meneldur, cuando se proclame, explicará a todos lo que pienso de mi dimisión. Te librará de humillaciones y te dará nuevos poderes, de modo que otras pérdidas parecerán más fáciles de soportar. La carta de Gil-galad cuando seas rey, la contestarás como le parezca adecuado al portador del cetro. Aldarion permaneció un momento inmóvil, asombrado. Estaba preparado para enfrentarse con la cólera del rey, que intencionadamente había tratado de encender. Ahora se sentía confundido. Entonces, como quien es arrebatado de pronto por un viento repentino, cayó de rodillas ante su padre, pero al cabo de un momento levantó la cabeza inclinada y rió, como hacía siempre cuando se enteraba de un hecho cualquiera de gran generosidad, porque le alegraba el corazón. «Padre», dijo, «pídele al rey que perdone mi insolencia, porque es un gran rey, y su humildad lo pone muy por encima de mi orgullo. Estoy vencido, me entrego por entero. Es inconcebible que un rey semejante haya de renunciar a su cetro cuando es todavía vigoroso y sabio. No obstante, así está decidido.
dijo Meneldur. El consejo será convocado sin demora. Cuando el consejo se reunió al cabo de 7 días, Tar-Meneldur les dijo lo que había resuelto y puso el pergamino ante ellos. Entonces todos se asombraron, pues no conocían todavía las circunstancias de las que hablaba el rey, y todos pusieron reparos rogándole que postergara su decisión, salvo Halatán de Hjarastorni, porque estimaba mucho a Aldarion, su pariente, aunque tenían costumbres y gustos muy distintos, y juzgaba que la resolución del rey era noble, y si por fuerza la había tomado, también probablemente oportuna. Pero a los otros que objetaban esto o aquello contra su resolución, Meneldur respondió: «No sin meditación lo he decidido, y en mis meditaciones he considerado todas las razones que con tanto tino defendéis. Ahora y no más tarde es el momento adecuado para que sea pública mi voluntad, por razones que todos sospechan sin duda, aunque nadie las haya mencionado aquí. Que este decreto, pues, sea proclamado cuanto antes, pero si queréis, no entrará en vigor hasta el tiempo de la Erugyerme, en primavera, mientras conservaré el cetro». Cuando la nueva de la proclamación del decreto llegó a Emerie, Erendis se sintió consternada, porque creyó ver en él una censura del rey, en cuyo favor había confiado. En esto veía con verdad, pero que hubiera algo oculto de mayor importancia, no podía concebirlo. Poco después llegó un mensaje de Tar-Meneldur, una orden en verdad, aunque graciosamente redactada. Se la instaba a que fuera a Arménelos y que llevara con ella a la señora Ancálime, para que viviera allí por lo menos hasta la Erugyerme y la proclamación del nuevo rey. «Es rápido para asestar el golpe», pensó. «Debí haberlo previsto. Me despojará de todo, pero a mí no ha de mandarme, ni aun en nombre del rey». Por tanto envió esta respuesta a Tar-Meneldur: «Rey y padre, mi hija Ancálime acudirá a Arménelos si vos lo ordenáis. Ruego que tengáis en cuenta sus pocos años y que le busquéis un alojamiento tranquilo. En cuanto a mí, os ruego que me excuséis. Me dicen que mi casa de Arménelos ha sido destruida, y no querría en este momento ser huésped, menos que en ningún otro sitio, en una casa montada en un barco entre marineros. Permitidme, pues, que permanezca aquí en mi soledad, a menos que sea también voluntad del rey recuperar esta casa». Esta carta leyó Meneldur con aire preocupado, pero no le tocó el corazón. Se la mostró a Aldarion, a quien parecía principalmente apuntada. Aldarion leyó la carta, y el rey, que estaba observándolo, dijo entonces: «Sin duda estás apenado, pero ¿qué otra cosa esperabas?». «No esto, cuando menos», dijo Aldarion. «Está muy por debajo de lo que esperaba de ella. Ha quedado disminuida. Y si esta es mi obra, negra es entonces mi culpa. ¿Pero se reducen los grandes en la adversidad? No era este el modo ni siquiera por odio o venganza. Debió haber exigido que se le preparara una casa grande, adecuada para la escolta de una reina, y regresara a Arménelos toda engalanada, con la estrella en la frente. De ese modo hubiera ganado a casi todos en la isla de Númenor, y en mí verían a un loco y un palurdo. Los Valar me sean testigos, lo habría preferido así. Antes una hermosa reina que me frustrara y escarneciera, que libertad para gobernar mientras la señora Elestirne languidece en su propio crepúsculo».
Entonces, riendo con amargura, devolvió la carta al rey. «Bien, que así sea», dijo, «pero si a alguien le disgusta vivir en un barco entre marineros, puede disculpársele a otro que no le guste vivir en una granja de ovejas entre sirvientas. Pero no permitiré que mi hija se eduque de ese modo. Cuando menos ella elegirá a conciencia». Se puso de pie y pidió permiso para retirarse. Aquí acaba la historia. A partir de aquí solo hay fragmentos sueltos de la continuación de la historia con algunos apuntes del autor.